Muy bien, buenas tardes. Primero que todo agradecer muchísimo la invitación a este evento. Yo tengo una presentación que ahí tenemos y sí, pues, thank you. El tiempo es bastante escaso, así que les expongo un poco cuál es mi idea con esta presentación. En realidad, cuando hablábamos de desafíos y retos de la abogacía aterrizado específicamente al tema del arbitraje, me parece a mí que uno de los temas que pueden ser más candentes tal vez en la discusión a nivel internacional es precisamente la discusión del derecho aplicable a la hora de resolver las disputas, ¿no? Tenemos un sistema de arbitraje que en realidad pues, ha existido prácticamente desde siempre. Si vemos en la historia antigua, prácticamente todas las civilizaciones tenían algo parecido al arbitraje, ¿no? Es decir, el rey Salomón, cuando resuelve la controversia entre las dos mujeres que se disputaban la maternidad del niño, al final de cuentas estaba fungiendo como árbitro, ¿no? Pero digamos que de forma organizada podríamos atribuirle el surgimiento de la figura del arbitraje precisamente al romano, al sistema romano, al derecho romano, en donde pues se comienza a configurar ya la figura más o menos tal y como la conocemos hoy día. Luego también se potencializa considerablemente la figura del arbitraje como mecanismo de resolución en la Edad Media, en donde sobre todo en el gremio de los comerciantes, pues no solamente se dan unas determinadas normas que regulan sus relaciones, y sobre eso volveré más adelante, sino además, y como complemento indispensable a lo anterior, se crean tribunales especializados conformados por los propios comerciantes para resolver esas disputas. Es decir, en la Edad Media comenzamos a ver un surgimiento realmente de un derecho internacional que va a ser la lex mercatoria y al mismo tiempo un sistema de resolución de conflictos derivados de estos sistemas que es con algunas variaciones muy similar a lo que entendemos hoy por arbitraje. Luego también, digamos, más acercándonos un poco más en la historia, la Revolución Francesa y digamos, la limitación del poder del Estado que estaba detrás del movimiento que lo inspiró, termina también potencializando y recogiendo la posibilidad o la potestad de resolver las disputas por medio de árbitros. Esa influencia de la Revolución Francesa se ve aplicado, se ve recogida también en la Constitución de Cádiz de 1812, que termina influenciando en realidad la mayoría de las constituciones de Costa Rica. Es decir, el hecho de que en Costa Rica, al día de hoy, el arbitraje esté recogido como un derecho fundamental en el artículo 43, en realidad no es producto de que el legislador en 1949 estuviese muy convencido de la conveniencia de la figura del arbitraje, sino simplemente era un resabio de la Constitución de 1871 que vino incorporado a nuestra Constitución también por influencia de la Constitución de Cádiz de 1812, influida también por el movimiento de la Revolución Francesa. Pero es, digamos, en el siglo XX, sobre todo con los convenios de Ginebra de 1923, cuando el arbitraje comienza, digamos, a tener un resurgimiento y comienza a configurarse el arbitraje tal y como hoy día lo conocemos. ¿Cómo lo conocemos? Pues en realidad no me voy a detener mucho en este punto. En realidad es básicamente un sistema de resolución de disputas que se fundamenta en la autonomía de la voluntad, es decir, si las partes no están de acuerdo en ir al arbitraje y de renunciar a la jurisdicción común, no existirá posibilidad de aplicar este sistema,
tiene una naturaleza en consecuencia estrictamente contractual, aunque tiene unos efectos procesales, y en esto ha habido una gran discusión que a este punto entendería yo está superada, de quienes consideran que la naturaleza del arbitraje es procesal y quienes consideran que la naturaleza del arbitraje es contractual. Pues para mí creo yo que es claro, es decir, en las dos cosas, es naturaleza contractual con efectos eminentemente procesales. Ese sistema de resolución de disputas, al final de cuentas, le otorga a las partes una gran flexibilidad a la hora de customizar, si se me permite la palabra, el tipo de proceso que quieren aplicar para resolver los conflictos. Es decir, el Estado, consciente que ante determinadas circunstancias las partes puedan extraer de la resolución común o ordinaria de las disputas de los tribunales comunes determinadas controversias sujetas desde luego a que sean arbitrables, y eso lo define cada uno de los estados como decisión soberana. Es un asunto al final de cuentas de soberanía del Estado, que asuntos son arbitrables o no en cada una de las jurisdicciones. Y pues si se pasa ese tamiz, si efectivamente la disputa se cuenta con la voluntad de las partes y es una controversia arbitrable, pues entonces las partes podrán customizar el proceso y definir las reglas bajo las cuales resolverán sus disputas. Ese sistema a mucha gente le parece libertino, ¿no? Le parece algo poco deseable, sobre todo a los jueces muchas veces. Es decir, en Costa Rica incluso en actas de la Corte Plena hay magistrados que han dejado constancia de que les parece que esto es una barbaridad, que es una forma de los comerciantes y sobre todo de las empresas más poderosas de sacar determinado tipo de controversias del control jurisdiccional ordinario, y que hay una fuga de disputas que deberían de ser resueltas por el único que tiene la potestad de juzgar y ejecutar lo juzgado, que es el sistema judicial, ¿no? Pero al final de cuentas, ¿en qué se fundamenta este sistema, ¿no? El arbitraje se termina fundamentando, al final de cuentas, básicamente por una relación bastante intrincada en algunos casos entre la lex arbitria, es decir, la ley aplicable al arbitraje, es decir, la ley de arbitraje de la jurisdicción en donde se vaya a desarrollar el procedimiento arbitral, la ley sustantiva, que es la ley de fondo, es decir, el Código Civil, el Código de Comercio, la normativa de fondo que también resulta aplicable al procedimiento arbitral, y también la ley que gobierna el reconocimiento y ejecución internacional del laudo. Y eso, señores y señoras, en realidad es el fundamento y es la gran gracia del arbitraje. Es decir, si el arbitraje tiene una ventaja, es que los laudos arbitrales viajan más fácil que las sentencias. No existe un equivalente mundial a la Convención de Nueva York sobre el reconocimiento de laudos internacionales que se aplique a las sentencias judiciales. Una cosa que realmente cuesta pensar que no haya sido posible que la comunidad internacional se haya puesto de acuerdo en ello, pero hay desde luego iniciativas regionales o convenios regionales o binacionales, pero realmente un convenio internacional que regule los supuestos en los cuales una sentencia será aplicable en otro país, una sentencia judicial, no existe. Pero sí existe con respecto al arbitraje, que es precisamente la Convención de Nueva York de 1958, que es la piedra sobre la cual se fundamenta toda la estructura del arbitraje internacional. Es una de las convenciones internacionales más exitosas, y el éxito de una convención internacional se mide por dos cosas. Primero, por el número de países que la ratifican, número uno, y número dos, por la relevancia en el entorno de la economía mundial que tienen los países que la ratifican, y la Convención de Nueva York tiene ambos. Es uno de los instrumentos más exitosos. También es uno de los instrumentos que es prácticamente requisito sine qua non para que el Banco Mundial y otros órganos de financiación internacional le pueda hacer un préstamo a un Estado. Entonces es parte de ese paquete de requisitos indispensables que si el Estado no la ratifica, pues difícilmente obtendrá financiación. Además está decir que Costa Rica es suscriptor de la Convención de Nueva York, como prácticamente todos los países con los cuales Costa Rica tiene relaciones comerciales. Pero bien,
Ahora bien, me quiero detener en el tema en específico de cuál es el derecho que se termina aplicando al fondo de la controversia. Hay dos tendencias internacionales en materia de arbitraje. Una es a hablar de que en el arbitraje internacional el arbitraje debería de ser realmente deslocalizado. Es decir, que el arbitraje no debería estar anclado, como está hoy día, al país en el cual se dicta el laudo. Es decir, que la lex arbitri, al final de cuentas, es relativa. Y entonces, por eso, algunos países, Francia a la cabeza, tienen tesis que pueden parecer un poco descabelladas a veces, de reconocer laudos en Francia que han sido anulados en la sede. Es decir, un laudo que puede haber sido dictado en Costa Rica y anulado en Costa Rica, pues los franceses dicen, a mí no me vincula esa declaratoria de nulidad en Costa Rica. Si usted es juez de Costa Rica, perfecto que usted consideró que ese laudo sea nulo, pero a mí eso no me vincula y yo haré un análisis totalmente independiente con respecto a la nulidad o no de ese laudo. Esa tesis sigue siendo hoy minoritaria, pero va en crecimiento. Pero el otro elemento que es importante es precisamente cuál es el derecho aplicable al fondo de la controversia. Es decir, en el arbitraje internacional, otra de las grandes ventajas es que yo puedo escoger a los árbitros, ¿no? Cosa que no puedo hacer con los jueces. Entonces, en tesis de principio, al igual que sucedía en la Edad Media, en donde existían unas normas creadas por comerciantes que eran además aplicadas en la resolución de disputas por los mismos comerciantes, mutatis mutandis es como termina funcionando el arbitraje internacional hoy día. Es decir, las partes pueden, bajo determinadas reglas, escoger a las personas que resuelven los conflictos y las escogen precisamente por el conocimiento que tienen de la materia o por la experiencia que tienen en la resolución de este tipo de disputas. Pero ahora bien, en el arbitraje internacional suele ser frecuente que las personas que fungen como árbitros no necesariamente son nacionales del país cuyo derecho aplicable va a ser utilizado en la disputa. Es decir, por ejemplo, una disputa en donde se puede resolver con base al derecho costarricense, pues los árbitros perfectamente pueden ser un argentino, un francés y un chino. Y pues evidentemente ellos no sabrán derecho costarricense o no necesariamente lo sabrán. Entonces, el derecho en el arbitraje internacional tiende a ser un elemento necesario o tiene que ser probado en el procedimiento de arbitraje. Y esto es todo un problema, ¿no? Porque al final de cuentas los árbitros tienen que recibir como un elemento más de prueba, no solamente los textos que las partes invocan, sino además las interpretaciones que se hacen a esos textos, la jurisprudencia, y puede ser incluso un hecho controvertido del mismo procedimiento arbitral, la interpretación de la ley de fondo, con el problema de que, vuelvo y repito, los árbitros no dominan la ley de ese país, no la conocen. Entonces, ahí es donde la solución que se ha venido aplicando y que, digamos, es una tendencia increciendo, es precisamente la aplicación de la lex mercatoria como el derecho aplicable al fondo de la controversia, ¿no? Entonces, ¿qué es la lex mercatoria? Pues al final de cuentas es algo así como los derechos humanos de los contratos, una serie de principios universales o generales en los que la mayoría estamos de acuerdo. Y cuando digo la mayoría, pues en realidad es que han sido producto de consensuar sistemas jurídicos diferentes, no solamente el common law y el civil law, sino además los sistemas entre países desarrollados, países no desarrollados y en su momento entre países comunistas y capitalistas. Es decir, es realmente un sistema bastante depurado de principios, bastante generales también, que son aplicables eventualmente a las relaciones comerciales. Disputas que además no son necesariamente pacíficas, es decir, sobre todo, por ejemplo, algo que para nosotros en el sistema romano continental es sumamente estándar o admitido como el principio de buena fe, no necesariamente en el common law se interpreta igual, sobre todo en ciertas fases de la formación del contrato. Entonces, si vemos realmente, la historia de la lex mercatoria es muy similar a la historia del arbitraje, es decir, surge precisamente como una serie de normas creadas por comerciantes al, digamos,
de forma paralela con el ordenamiento soberano. Y como decía al inicio, fue en realidad el primer conjunto de normas internacionales que existió, junto con otro que también se desarrolló paralelamente, que era el derecho canónico, que al menos en lo que tenía que ver con el matrimonio, por ejemplo, era una normativa que era de aplicación en toda la Europa occidental. Entonces, esas normas creadas por comerciantes se aplicaban de manera supranacional al amparo o de forma paralela con los ordenamientos locales. Entonces, era un derecho especial, o es que un derecho que fue construido por las costumbres de los propios comerciantes y para los comerciantes. No se limitaba a la producción normativa, sino que también se aplicaba la resolución de las disputas por medio de lo que se llamaban los tribunales consulares, los cónsules que eran nombrados para resolver las disputas surgidas entre los comerciantes en aplicación de esta normativa. Entonces, fue realmente, es una historia bien común porque, o bien curiosa, porque surgió precisamente en la Edad Media, pero en el siglo XIX la tendencia se modificó, ¿no? Y llegó Napoleón y todo lo quería codificar. Y entonces ya ese conjunto de normas que eran creadas por los comerciantes y que eran también muy dadas a modificarse según las necesidades, pasaron a ser, digamos, sustituidas por las grandes codificaciones, por el código napoleónico, por la codificación prusiana, e incluso en nuestro caso con el código de Carrillo, que también no fue otra cosa más que un ejemplo local de esa tendencia codificadora que se comenzó a dar en el siglo XIX. Pero esa tendencia no duró ni siquiera un siglo, es decir, ya para el siglo XX la tendencia se quebró y con una mayor internacionalización de la economía comenzamos a ver un fenómeno el fenómeno contrario, el fenómeno de la descodificación, sobre todo con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. El gran problema también es el gran fracaso del derecho internacional privado, y lo dice un profesor de derecho internacional privado. Es decir, el derecho internacional privado no sirve para nada, es lo más ineficiente del mundo. Es un juego de ping-pong que dice, si pasa A, se aplicará el ordenamiento de B, si pasa C, se aplicará el ordenamiento de F. Y las partes, al final de cuentas, se terminan viendo sometidas a un ordenamiento que no conocen y que tal vez nunca ni siquiera les pasó por la cabeza que ese ordenamiento se iba a aplicar. Entonces, dado el gran fracaso del derecho internacional privado, al no tener normativa de fondo, sino simplemente redireccionar los conflictos a uno u otro ordenamiento, dependiendo de los puntos de conexión de las normas, el surgimiento de la lex mercatoria comenzó a ser necesario y ha venido respaldado sobre todo por estas tres instituciones, por la Cámara de Comercio Internacional, por la UNIDROIT y también por la Convención de la Haya en algunos instrumentos específicos. Pero ¿cómo se come entonces la aplicación de la lex mercatoria como derecho aplicable a la controversia? Lo que sucede es que sobre todo la Cámara de Comercio Internacional lo resuelve con dos formas. Primero, con los contratos modelos que tiene. La Cámara de Comercio Internacional tiene contratos modelo para contratos comerciales prácticamente para todos y son modelos además muy buenos que contienen, cuando uno llega a la cláusula de derecho aplicable dice este contrato se regirá por la lex mercatoria, no dice se regirá por el derecho costarricense o se regirá por el derecho francés. Sí, ya me está callando aquí el señor, ya me voy a callar. Entonces, lo que sucede en realidad es que el problema que tenemos es que aunque las partes no quieran, terminan aplicando una normativa o una lex mercatoria que viene ya preimpresa en los contratos modelo que tiene la Cámara de Comercio Internacional, que al mismo momento terminan también pactando como derecho o como mecanismo de resolución de disputas un arbitraje. Entonces, claro, para los árbitros es muchísimo más cómodo eventualmente resolver la disputa con unas normas que son conocidas por todos, que son algo así como el esperanto, que en tesis de principio todos deberían de manejar, ¿no? Entonces, ese es el problema
digamos que se enfrentan las partes que también en muchísimas ocasiones no desean tampoco que se aplique la lex mercatoria, y lo que vemos es el surgimiento de cláusulas de defensa en donde las partes lo que dicen es: este contrato se regirá eventualmente por la legislación costarricense, no se aplicará la lex mercatoria. Entonces, puede ser que las partes encuentren valor agregado en resolver las disputas aplicando como derecho unas normas comunes y generales, o puede ser que las partes eventualmente entiendan que eso no les genera valor y que prefieren anclar la resolución de la disputa como derecho aplicable a un determinado ordenamiento jurídico. Entonces, esa es precisamente la discusión que existe entre los mercatoristas y los antimercatoristas, que es una discusión inacabada, que hasta el momento, en la práctica, además del arbitraje internacional, van ganando los mercatoristas, porque usualmente también los árbitros tienden a ser más mercatoristas que antimercatoristas. Y con esto termino porque creo que me he comido la mitad del tiempo disponible. Muchas gracias. Mine is not about the substantive law. Mi presentación no es de ley sustantiva y arbitraje en Costa Rica, sino más bien tratar de definir cuál es el problema. ¿Por qué los abogados en Costa Rica o en Centroamérica o cualquier país en desarrollo, por qué los abogados de la región que cito no están representados en arbitraje internacional? ¿Y qué deben estar haciendo los abogados y creadores de políticas para obtener esta representación? De lo que estoy hablando aquí es del arbitraje como una industria, no una forma legal de justicia. Como forma legal de justicia, mi colega ha hablado al respecto, pero mi parte será del arbitraje como una industria. Debido a que estamos hablando de la globalización, esta presentación se enfocará en si es apropiado imponer restricción en la escogencia del abogado, representante legal en arbitraje internacional y la implicación de hacerlo para posicionarse como un asiento seguro. Cuando usted quiere ser un asiento seguro, tiene que evaluar si debe limitar la representación o no. En segundo lugar, estaremos utilizando datos estadísticos disponibles en Centroamérica, en particular en Costa Rica, en relación con el arbitraje internacional, y discutir lo que los abogados deberían hacer para asegurarse que compartan esto con el resto del mundo, con los firmas grandes alrededor del mundo. El arbitraje internacional y la representación legal, la limitación y la escogencia de las partes en la representación legal contradice el concepto básico de arbitraje como un sistema de resolución de disputas flexible. La libertad está reconocida en la mayoría de las leyes y en la mayoría de las reglas de arbitraje en Centroamérica y en otro lado. Entonces, las reglas de arbitraje dan este tipo de libertad. A diferente nivel, en muchos países, esta libertad se ha definido diferente. Entonces, el punto aquí es si es bueno dejar que las partes tengan la escogencia del abogado, ya sea extranjero o local. Y cuando usted lee el artículo 9 de CAM, las reglas de CAM en Costa Rica, que es uno de los centros de arbitraje en Costa Rica, dice que las partes deben estar representadas o asesoradas por un abogado que se le da un poder especial y a la vez bajo condición que aplica para el poder
poder especial judicial. Al leer esta disposición, usted se pregunta si también estos se consideran abogados extranjeros. El artículo 8 del CCA, que es otro centro costarricense, establece que la parte debe estar representada por asesoría de abogados de su escogencia, el abogado de su escogencia. En caso de que la parte es como un abogado para representarle, la parte da suficiente poder que debe cumplir los requerimientos por ley. De nuevo, esto es confuso si ya sea que está abierto para tener la opción de su representante legal. Cuando usted lee la ley de arbitraje internacional en Costa Rica, es muy silencioso en asuntos relacionados a la nacionalidad del asesor legal. Sin embargo, el artículo 2A de dicha ley, que tiene que ver el origen internacional del caso comercial citado en Costa Rica, puso la fuente y el análisis, pero el punto que tratamos de hacer acá es que cada país debe imponer si necesitan dejar que un abogado extranjero comparezca en un arbitraje internacional y tiene su propia ventaja. Al leer la ley de Brasil en el artículo 3, la parte representada por el abogado y de nombrarlo en un procedimiento de arbitraje, siempre se va a respetar. Poniéndolo así no es suficiente, porque cuando un momento de cortar de la corte tenemos diferentes procedimientos. Vemos en la siguiente transparencia las diferentes disposiciones en diferentes sitios legales, y cuando usted quiere tener un escaño en un arbitraje internacional que debe evitar. A pesar de lo que se ha dicho, en algunas jurisdicciones se requiere que el abogado que presente en arbitraje esté a nivel local. Esto está presente en muchas jurisdicciones. Pueden leer a Harry Bond en el artículo publicado en el 2014, pero tienen dificultades en algunas jurisdicciones como India, a donde no se permite que un abogado extranjero comparezca en arbitraje. Pero esto ha sido llevado a la Corte Suprema en el Consejo de India en Basa, y este caso fue a la Corte Suprema, pero la decisión el año pasado fue que el abogado extranjero no está permitido a comparecer en arbitraje. Pongo el enlace para que vean la posición en Nigeria, África. La ley de abogados, son los abogados registrados para ejercer el derecho en Nigeria. Han utilizado esta disposición, aunque la ley de arbitraje y las reglas de muchos centros en Nigeria disponen la escogencia de abogado por la parte ya sea extranjero o local, aunque no se disponen detalle. Los abogados nigerianos han utilizado la disposición de la ley de abogados para oponerse a la representación de un abogado extranjero y han sido exitosos. Entonces, definir un escaño seguro, hay que tener cuidado de la representación legal dispuesta en sus diferentes leyes. He enumerado otros países con mejores prácticas a donde claramente han definido la opción de representación legal para asegurarse que ninguno de los abogados puede oponerse en la corte a la representación legal. Por ejemplo, en las Filipinas, la disposición del artículo 13 del Centro de Resolución de Disputas, la parte puede estar representada una persona en su opción independientemente de la nacionalidad y calificación profesional.
profesional. Esto es importante. No puede oponerse bajo esta disposición un abogado extranjero. En Mauricio, después del caso en Nigeria, en Mauricio cambiaron la ley y en la ley de arbitraje dispone que a no ser de que se haya acordado por la parte en un procedimiento de arbitraje puede estar representado en proceso por un abogado o cualquier otra persona escogida por él que debe estar calificado para ejercer la ley en Mauricio o cualquier otra jurisdicción. A poner esto, no es posible ponerse un abogado extranjero que represente a un cliente en arbitraje. En Ruanda, donde yo vengo, no tenemos disposiciones específicas, solo tenemos la disposición que establece que usted puede estar representado por un abogado de su escogencia, sin la precisión de que sea extranjero o local. Pero la práctica es que de los 32 casos de arbitraje internacional, las partes han estado representadas por abogados extranjeros en conjunto con abogados locales y ninguna de las partes se han opuesto esto en la corte. Yo no estaba viendo oponerme a esto y simplemente por la representación de un abogado extranjero y no prosperó. La razón por la que utilizan un abogado legal en Ruanda es porque la ley aplicable al arbitraje, a la disputa, era ley de Ruanda. Entonces un abogado extranjero no está familiarizado con la ley de Ruanda y tiene que usar un abogado local. Qué bueno luego cómo utilizar este enfoque para asegurarse que compartan este conocimiento con los abogados extranjeros. Permitir a cualquier persona es importante para definir un escaño garantizado. Y al redactar un contrato, usted tiene que enfocarse en la ley aplicable, porque esto es lo que trae negocio a los abogados. Y esto es lo que hace compartir su queque con el resto de los abogados en el mundo. El otro ejemplo de otras dos partes centroamericanas que aplican la ley de uno de los países de Norteamérica, Estados Unidos y Europa, como que está redactando un contrato, pero la ley aplicable o el escaño es Inglaterra o Estados Unidos. Entonces, ¿qué espera usted en cuanto a nombramientos? El nombramiento de la autoridad nunca va a volver a usted porque usted no está familiarizado con Inglaterra o la ley de Estados Unidos. Es muy importante considerar esto porque todo empieza con la forma en que redactamos los contratos. El segundo objetivo de esta presentación es utilizar las estadísticas disponibles y datos en Centroamérica y más allá en relación con la representación arbitraje internacional y discutir qué es lo que deben estar haciendo los árbitros para compartir el queque. Cuando usted ve las estadísticas de ICSID, usted ve que Centroamérica está acá. Eso es como un 6% del caso total. Europa Occidental 7% del queque y Norteamérica 5%. Cuando usted ve la relación siempre es la misma. Pero cuando usted llega al nombramiento de la nacionalidad, cuántas personas nombradas por ICSID, y en los casos usted verá aquí pueden ver, por ejemplo, que en Centroamérica y el Caribe el árbitro nombrado es solo 2%, pero cuando vamos a Europa Occidental parece 5% y Norteamérica es 21%. Cuando ven las tasas aquí,
pueden ver que son casi las mismas, 6%, 7% y 5%. Cuando se trata del nombramiento pueden ver la diferencia. Están no hay suficiente representación. Cuando analizan las estadísticas en Asia, el sur de Asia, África, la tasa es siempre la misma. Si analizamos también los datos del ICC, nos vamos a dar cuenta que un 15.8 involucra a Latinoamérica y el Caribe, pero Europa del Norte y del Oeste siempre es 33%, pero cuando se trata de la nacionalidad de los árbitros nos damos cuenta que los latinoamericanos son 165 y Europa Occidental es casi 800, que es casi que 4 veces el número. ¿Por qué si aquí es el doble cuando se trata de los árbitros nombrados es 4 veces más? Entonces aquí también podemos ver que no tienen suficiente representación en ese sentido. ¿Por qué? La elección de la ley en el arbitraje del ICC en 2017, en un 87% de las disputas referidas al ICC en el 2017, las partes incluyeron la cláusula de elección de ley en los contratos, seguido de la ley de Estados Unidos, Inglaterra y después por las leyes francesas y suizas. Entonces, si incluyeron esa cláusula con la ley inglesa, estadounidense, francesa y suiza, deben de esperar que no van a tener suficiente representación. Entonces siempre tienen que asegurarse que la ley que aplica sea su propia ley. Ahí es cuando ustedes van a tener la oportunidad de ser representados. Entonces la consideración aquí es que la elección del derecho determina el nombramiento y la asesoría que se necesita para estar involucrada en el arbitraje internacional. También tenemos que tratar de ver cómo el arbitraje en países de desarrollo, cuando leemos la literatura, es que una de las razones por la que no tenemos suficiente representación y la interferencia de las cortes en algunos de los países, como la corrupción, falta de datos es muy importante. ¿Qué más? Inestabilidad política en muchos países en desarrollo, problemas de visas. Ustedes no deben creer que países como el que yo vengo, que hoy, si ustedes deciden volver conmigo a Ruanda, no necesitan una visa. Cualquier persona de cualquier parte del mundo que venga a Ruanda no necesita visa. Y para tener un impacto económico y para tener importancia en el arbitraje internacional. Hemos observado recientemente en el arbitraje en Londres y tuvimos que reagendar la audiencia por una visa de un expatriado. Entonces, permitir que las personas entren sin visa es una forma de asegurarnos un asiento seguro en las jurisdicciones. Entonces, necesitamos admitir algunas debilidades en la jurisdicción, pero también saber cómo mejorar y luchar contra la percepción negativa. Algunos de los argumentos no son ciertos, porque cuando usted analiza los índices como el índice competitivo global y muchos otros, como el Global State of Mind, o cuando se hacen los análisis de todos estos, se da cuenta que algunos de los países, los países en desarrollo les está yendo muy bien y tienen un mejor rating que países desarrollados. Entonces necesitan tener todos los datos cuando están negociando un contrato para asegurarse que ustedes se colocan en el lugar correcto. Esta es la forma en la que uno comparte el queque con el resto del mundo. Entonces también es importante saber cuánto toma que se aplique el laudo en su país. Siempre hay que saber cuánto dura en que se aplique,
que este laudo se aplique en su jurisdicción. Cuando usted ve, por ejemplo, una jurisdicción como la de Tanzania, Sri Lanka, Pakistán, las Filipinas, toma aproximadamente entre 2 y 3 años que se aplique ese laudo. Uno se llega a definir en un nombramiento seguro con ese tipo de aplicación. Las experiencias recientes en Ruanda, por ejemplo, es que toma de 6 a 3 meses que se aplique ese laudo, solamente en el centro KIAC. Ninguno de los 48 laudos se han establecido en cortes, porque las cortes apoyan mucho el arbitraje, y estos son aspectos muy importantes que uno tiene que considerar cuando uno está hablando del arbitraje y cuando uno quiere un nombramiento. Y otra cosa es que en Ruanda uno no puede encontrar un caso en la corte cuando uno tiene un contrato que busca el arbitraje, uno ni siquiera llega a la corte, porque solamente van a rechazar ese caso. Es una nueva reforma del 2018 para asegurarse que se dé apoyo al arbitraje. Voy a terminar esta presentación con qué es lo que los abogados deberían de estar haciendo para mapearse en el arbitraje internacional. Por supuesto, algunos de los aspectos los discutió Mauricio París sobre sus convenciones, sobre los modelos, la aplicación, pero lo más importante es que la forma en la que hacemos nuestros procesos de arbitraje es muy importante, y esa es la clave, y ese es el punto de inicio para involucrarse y solucionar los problemas de la mala representación. También tenemos que considerar el idioma. Las personas jóvenes deberían de estudiar varios idiomas, no solo hablar inglés, sino que tienen que hablar de 2 a 3 idiomas. Un artículo reciente de un árbitro dijo que los árbitros del futuro no son aquellos que son sofisticados, sino aquellos que pueden hablar de 2 a 3 idiomas internacionales. Entonces, un aspecto muy importante es saber que el arbitraje no es un concepto legal, es una industria. Es una industria en el sentido de que incluye muchos factores atractivos como los hoteles, corrupción, cero tolerancia a la corrupción, facilidades de entrada, seguridad, facilidades de internet, transporte. Si ustedes quieren entender esto, ustedes tienen que revisar el informe de Prada de France del 2011. Tengo que hablar de esto porque es muy importante entender cómo es importante para el arbitraje. Cuando Suiza movió el impuesto sobre el arbitraje, la ICC en París quería moverse a Ginebra, y el gobierno francés ordenó un reporte llamado el reporte Prada, que es uno de los abogados que hizo este reporte, pero el punto fue cómo asegurarse que ICC se quedara en París, que terminó la negociación quedándose, pero el objetivo del gobierno francés no era que el arbitraje se fuera a Ginebra, sino que los 15.000 personas que venían todos los años a París a arbitrar utilizan aerolíneas, noche en el hotel, como en los restaurantes. Estos negocios tienen un impacto y contribuyen a la economía de Francia. Y usted puede tomar el ejemplo de Singapur o París. En Singapur hace 5 años estaba contribuyendo con el centro de arbitraje, contribuía a $9.000 millones. Entonces es algo que debe comprender el arbitraje en el sentido de industria, no solo una forma legal de justicia. Esta región está creciendo
Y los árbitros, abogados, profesión legal deben pensar y repensar de los mecanismos de resolución de disputas, en particular para distribuir el queque en este mundo globalizado. Finalmente, la elección de algún país en desarrollo, incluyendo Centroamérica, que probó a los árbitros y los centros, es motivador. Y lo que nosotros aprendimos también, que el cambio es posible, está sucediendo, y la misión de la profesión legal aquí es identificar cuál es el problema, empezando de cómo redacta contratos y contribuir a la solución del cambio para que suceda más rápidamente que en el pasado. Estoy terminando mi presentación con una analogía de dos capitanes en Costa Rica o Centroamérica. Entonces, estamos tratando de, en una turbulencia, el piloto puede aterrizar en Costa Rica, en París o Londres, pero cuando usted aterriza, paga el costo de aterrizaje, es muy caro. A pesar de la turbulencia, sin miedo, el capitán y su asistente aterriza en forma segura en San José o en Panamá. Estos dos capitanes que pueden lograr ese aterrizaje es el abogado suramericano, centroamericano y los creadores de políticas. La oficina del fiscal general y los abogados deben estar juntos para asegurarse que hagan este cambio, empezando de la redacción del contrato para que puedan compartir el queque con el resto del mundo. Gracias.